Creo que, pues en orden, y yendo en orden, Cronológico, sí, pues porque estamos hablando desde el primer día. son varias semanas que se venía pues cocinando este acuerdo que finalmente se concretó entre ADN y el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, o correísmo, como se le quiera llamar. Un acuerdo que seguramente pues debe nacer un poco de esa visión que el presidente nos ha transmitido ayer, ¿no? De no soy anti nada, yo soy pro. Entonces no quiere ponerse en contra de nadie, no quiere, eh, digamos, desprenderse o alejarse de nadie, y seguramente es más cómodo una mayoría en la que tiene que hablar solamente con dos personas, ¿no? Obviamente el correísmo es liderado, dirigido por el expresidente Correa, y es un bloque muy orgánico, en eso hay que reconocer. Entonces son 51 votos que, si usted habla con el líder, pues ahí tiene 51 votos seguros y no tiene que lidiar más. Se acabó, claro. Luego tiene el Partido Social Cristiano, que es similar. Usted habla también con el líder, que es el abogado Nebot. Entonces habla con los dos y usted ya tiene 69 votos, porque son 51 de Revolución Ciudadana Y 18. más 18 del PSC, entonces son 69. El resto de la Asamblea somos 68. O sea, es imposible intentar hacer mayoría sin considerar a estos dos grupos, básicamente porque el Partido Social Cristiano es el que decide engancharse al correísmo. Porque si el Partido Social Cristiano se desprendiera del correísmo, entonces les deja con 51 votos. Entonces hay un margen para hacer una mayoría de 80 y pico de votos, ¿no? Se podría hacer, intentar hacer aquello. Claro, es un esfuerzo mucho más prolijo, tal vez más tedioso. La gente de la costa creo que es más rápida, más sí o no, y no le gusta dar vueltas. Acá quizá tenemos que conversar Más actores, con más claro. paciencia, además con más paciencia, con más tiempo, y a veces incluso esas conversaciones, aun cuando usted llega a un acuerdo, a los 3 días se dan la vuelta, O sea, puede ser más infructuoso. sí, ¿qué es lo que pasó con Guillermo Lazo? Entonces él llegó a un acuerdo con el lado de la izquierda, digamos, la izquierda democrática, Pachacuti, pero ya ve cómo a las pocas semanas de eso no fue respetado, se rompieron, votaban en contra, entonces se quedó sin mayoría y resentido los otros. Entiendo que el presidente no puede haber hecho ese análisis y dijo, no, mejor me voy por acá, es más seguro, Sí. es más... Había un antecedente. Sí, había ese antecedente. Y entonces a esto ha habido la intención, el deseo del bloque de gobierno, del presidente Noboa seguramente, de ir ampliando el bloque de ADN. Entonces, de lo que por votación popular llegaron 14, hoy es un bloque de 25. ¿Cómo los consiguió? Bueno, entiendo que han ido sumando apoyos, ahí están gente que entró con nosotros, digamos, con Actuemos, con quienes apoyamos a otros sonejores. Está, por ejemplo, este chico Steven Ordóñez, que es asambleísta del Oro, los 3 asambleístas de Suma, ¿no? Los 3 asambleístas de Suma también están allá ya. ¿Desde qué provincia será? La una es nacional, la asambleísta ¿Ya? Karina Subía, hay un asambleísta de Morona, Celestino Huizum, ex Pachacuti, ¿no? Y hay otro asambleísta de Cotopaxi, ex prefecto de Cotopaxi, César Umajinga, ex Pachacuti también. Ellos son de Suma ahora, los 3. También están allá. Más bien son de ADN ahora. Ahora están en el bloque, en la bancada de En la ADN. bancada de ADN. Yo también recibí la misma invitación, ¿no? Pero yo no tengo inconveniente, como le dije a alguien que tuvo la bondad de llamarme, le dije yo, Usted recibió la invitación. sí, claro, ¿Y a cambio de qué? no, de nada. Pero ¿por qué se van los otros? O sea, por qué abandonan? Siempre es más agradable estar cerca del gobierno, ¿no? Pero por algo, pues nadie, a eso nadie le... quizá le acerca a los ministros, a las decisiones del gobierno. Pueden haber un montón de razones, ¿no? Pero también puede ser un boomerang. Puede Puede ser, ser, sí, claro. Si el gobierno se vuelve impopular, claro. el asambleísta también, pues, porque a veces más bien es más cómodo estar en la oposición también.
Yo diría que es más cómodo y más pertinente y más conveniente estar en una posición legítima. De libertad, digamos Legítima. así, ¿no? Legítima, espontánea, claro, natural. De independencia. Sí, en la que, bueno, yo le he dicho, creo que me parece que es un gobierno que si usted lo quiere ubicar, aunque ellos se niegan, pero quiere ubicarle en la escala ideológica, creo que es un gobierno de centro derecha. Es la familia más rica del Ecuador, ¿no? Que ha vivido y ha progresado y ha prosperado en un ambiente de libre empresa, no sé si decirlo, de flexibilidad laboral, por ser suave en la palabra, que cree en la inversión, en eso, y uno diría, yo me identifico con esa línea, doctor, personalmente. Entonces yo le he dicho, yo seguramente voy a coincidir con muchas de las decisiones que ustedes estimen, que planteen, y pueden contar con mi apoyo, le digo, pero yo tengo una línea roja. Una línea roja para mí es el correísmo, ¿no? Y no porque guarde ningún sentimiento adverso, porque no es un tema de sentimientos, sino no de pasiones, ¿no? De odios o de amores, no. Eso no es mi línea. Es un tema de razonamiento. Yo creo que el correísmo es peligroso para el Ecuador. El correísmo significa dictadura. Es decir, perderíamos la democracia. Como se ve en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, es solamente cuestión de ver los países cercanos a nosotros en América Latina, es cuestión de ver qué hacen, qué decisiones están tomando y escuchar el discurso del correísmo, un discurso tan parecido a ellos, unas actitudes tan parecidas a ellos que obviamente es un peligro. Porque lo que se vive en Venezuela, en Cuba, es un simulacro de democracia, o en Nicaragua, es un simulacro de democracia. No, pues ya no hay más bien. Sí, exactamente. No, más siendo no. concretos, no hay. Acaban de salir de la OEA. Acaba de salir Nicaragua de la OEA. Acaba de renunciar ya. Donde a los candidatos que les pueden ganar los impiden ser candidatos, les meten presos, les bloquean. El día de las elecciones mueven todo el aparato estatal para que todo el mundo vote por ellos, hasta les hacen un seguimiento al voto y te votan del trabajo, si es que no, o sea, todo esto es un engaño, ¿no? Entonces no hay democracia. Estarán seriamente restringidas las libertades, ¿no? Hemos visto cómo atacaron, amenazaron, cerraron medios de comunicación, persiguieron periodistas, más aún si han sido investigadores, como el caso de Fernando Villavicencio, han asesinado personas, ¿no? El periodista Valdivieso, Fausto Valdivieso, ¿no? Mío General Gabela, el secuestro a Fernando Balda, la persecución a Carlos Figueroa, a Fernando Villavicencio, en fin, el asesinato, ¿no? A Fernando Villavicencio. Entonces no hay libertades, y es el populismo en su máxima expresión, el querer quedar bien con todo el mundo a partir de los recursos públicos, que son limitados, y entonces como ya no les alcanzan los recursos, ¿qué han hecho? Primero se comieron todos los ahorros, después fueron al endeudamiento súper agresivo, ¿no? Y entonces al país le dejaron con una deuda de 70.000 millones de dólares, y como ya el mundo ya no nos puede prestar más dinero, o muy poquito nos puede prestar, el siguiente paso, ¿cuál es? Desdolarizar, porque necesitan emitir una moneda propia para con eso pagar cosas. Con ello causan inflación. Es el caso de Argentina. Argentina ha vivido años de ese populismo en el que lo que hacen es resolver las necesidades de la gente emitiendo dinero, emitiendo billetes, empobreciéndole al país, claro. Porque el emitir dinero implica incremento en el precio de las cosas, es inflación, es devaluación, y eso es empobrecimiento para los más pobres, para los más débiles de la sociedad, a partir del enriquecimiento de quienes están cerca de las decisiones gubernamentales. Entonces, yo tengo claro que eso significa el correísmo, y por eso yo no puedo estar en una línea que apoye cosas como esta, doctor. Por ejemplo, la vicepresidencia a una persona tan grosera, porque esa es la palabra, irrespetuosa como es de la señora Viviana Veloz, a quienes le dieron la primera vicepresidencia. Yo no podía votar por eso. Entonces, quienes están en el bloque de ADN tienen que votar por eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que se le entregue la comisión de fiscalización al correísmo en general, o a la señora Pamela Aguirre, o la comisión de justicia a la señora Paola Cabezas. Yo no puedo estar de acuerdo con eso.
Y por eso es que yo, viendo claramente la alianza que estaba forjando ADN, dije, miren, en las decisiones gubernamentales que yo estime que son buenas, cuentan con mi apoyo. Pero no voy a votar en la línea de la alianza que ustedes han forjado. Y ahí perdió la posibilidad de ser parte de comisiones importantes. Y eso me costó ser parte de la comisión que yo hubiera querido estar, entonces, que era la Comisión de Desarrollo Económico, pero bueno, es el costo que hay que pagar por ser auténtico, creo, ¿no? Y por ser fiel a mis principios, a mis valores, a mis convicciones. Y ahora estoy en una comisión que seguramente la rellenaron con mi nombre, pero bueno, desde ahí puedo trabajar y no me quita en nada poder presentar proyectos de ley, poder aportar con mi país, con mi provincia, y haré el mejor esfuerzo posible, pero siempre en una línea de autenticidad ideológica y personal. Con usted hemos conversado, ingeniero, respecto a esas comisiones, y aquí también en público lo hemos hecho. ¿Quién nos enseñó eso de que ser parte de una comisión o presidir una comisión era un acto grandioso para el pueblo ecuatoriano? No. Jamás de los jamases. Como tampoco lo es ser bancada. Los antiguos congresistas o diputados brillaban con luz propia y no tenían necesidad de estar formando parte de una comisión ni presidiéndola. Nosotros hemos explicado que ser parte de presidir una comisión no es más a veces que obtener ciertos privilegios. Pero usted no pierde su calidad de asambleísta. No, de ninguna manera. Eso es todo. Y de presentar cualquier proyecto de ley sobre cualquier tema y de participar incluso en el interior de otras comisiones a las que uno puede asistir y puede expresar sus ideas. No tiene derecho a votar a la hora de preparar el informe. Pero al final una ley se aprueba en el pleno de la Asamblea, no se aprueba al interior de las comisiones. Claro, y las comisiones solamente preparan el informe, que es luego puesto a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Muy bien, pero de todas maneras este acuerdo, que algunos lo consideran obsceno del presidente, y lo consideran así porque él en campaña dijo lo contrario, no es otra cosa, no es que sea malo, no es que nunca se haya hecho un acuerdo, está bien, lo que la gente reclama todo el día, toda la noche está reclamándole la gente al presidente. Usted no dijo eso en campaña, usted ofreció otra cosa, usted ofreció enfrentarlo, usted ofreció incluso prescindir del aporte de las... Así decía, yo a mí no me interesa, yo los voy a tener ocupados con decretos. Bueno, de todas maneras ya se ha consumado este acuerdo obsceno y el asunto es el siguiente. Le allana de todas maneras el camino. Vamos a la parte que seguramente es buena para el gobierno, ¿no? Y para el pueblo ecuatoriano. Digamos, en tanto en cuanto sea buena para el gobierno, es buena para el pueblo. Porque ya las oí ayer, yo esas asambleístas que eran llenas en el gobierno de Lazo, y que usted las ha escuchado. Ahí viene el traidor. Yo conversaba con un asambleísta, amigo mío, de otra provincia. Me dice que le decía, ahí viene el traidor. Casi se oía en todo. No sé si usted escuchó. Sí. ¿Sí escuchó eso? Sí, la cosa esa. La cosa esa, es que decía. Sí. ¿Qué tal esos asambleístas? Todos de la Revolución Ciudadana. Sí. No, muy groseros, ¿no? Muy groseros. Yo creo que en la vida lo cortés no quita lo valiente. Estaba llegando el presidente de la República a la Asamblea a estar presente en el cambio de mando, a entregar la banda presidencial. Yo creo que como todo ser humano eso merece respeto, nada más. Yo cuando en el 2017 seguramente fue a entregar la banda el expresidente Correa, a nadie se le ocurrió gritarle una grosería, ¿no? Se respeta, está entregando la banda, se retira, sale del salón, ha terminado su gobierno y no pasa nada. No hace falta agredir a una persona de esa manera, en una institución que debe ser ejemplo de eso, de respeto, de educación, de cultura, que es lo que quisiéramos que sea la característica del pueblo del Ecuador y de la política, correcto. Y nosotros deberíamos dar ejemplo, ¿no? De esa conducta. Entonces el darle la espalda, el no levantarse siquiera de la silla para saludar y gritar desde el pleno de la Asamblea, cuando toda la Asamblea estaba llena de todo el cuerpo diplomático del mundo entero, ¿no? Claro, cuerpo diplomático, porque de presidentes creo que solo uno. El presidente estuvo uno, algunos vicepresidentes, altos funcionarios de otros gobiernos, invitados, entonces uno tiene que ser, claro, yo me parece, pero a mí me parece claro, vergonzoso.
Claro, que era el embajador del Japón, por ejemplo, que son gente tan educadita, ¿no? Los ingleses, bueno, a los alemanes, todo, gente, embajadores de países del primer mundo. ¿Qué dirán antes? Ahí viene la cosa esa. Sí. Lárgate, traidor. Sí. ¿Qué tal es? Eso soy yo ayer, en el pleno de la Asamblea. Entonces sí ha sido cierto. Sí, claro, claro. Eso pasó. Lamentable, ¿no? Porque al final mucha gente también lo que hizo fue decir, "Shh", ¿no? O sea, por favor, cállense. Cállate el hocico, oye, que ojalá Dios, que yo solo le pido a Dios así, que el asambleísta de Alianza del País, o como es de la Revolución Ciudadana de Loja, no caiga en eso, no. Conozco a la familia y estoy seguro que debe haber un comportamiento educado, adecuado para, sobre todo para esos momentos, ¿no? Sí. Que son tan sensibles, tan solemnes, ingeniero. Eso es. Además, le digo una cosa, doctor. Yo el día viernes fue la sesión inaugural, ¿no? Fue el viernes. Y una de las primeras personas que tomó la palabra, que fue la segunda persona, fue la asambleísta Pamela Aguirre, presentando la candidatura de la asambleísta Viviana Veloz. Y la asambleísta Pamela Aguirre en su presentación hizo toda una locución al tema de dejar atrás el odio, ¿no? De vivir un ambiente de cordialidad, de respeto, que dejemos ya el odio atrás. Eso lo dijo. Pero arregló seguido en el comportamiento de ayer, esas groserías, por decirlo de alguna manera, expresaban odio, reflejaban odio, ¿no? Entonces, una cosa es el discurso, otra cosa son los actos con los que... Claro, y todo eso lamentamos. O sea, no está mal que hayan en acuerdos, está bien. Lo que está mal es que haya mentido. No está mal que digan que les tienen odio. Lo que está mal es que digan, no queremos ya más odios, más antis, dijeron ayer. Más antis, más odios. Y son ellos los que lo pregonan, lo generan y lo practican. Claro, eso es lo malo. Entonces, ¿qué significa eso? Es una burla al pueblo. Es decir, con las palabras dicen una cosa y los hechos las delatan, que no son así. Es decir, tal como decía mi amado maestro, son los hechos los que rubrican lo que dicen las palabras. Aquí son los gestos. Con los gestos, ¿no? O sea, con las palabras dicen una cosa y los actos dicen otra cosa. Y esa es una vergüenza para el Ecuador, porque lo único que... Yo que amo entrañablemente a este país, esta provincia, ya quedamos pocos. Un amigo mío ya falleció, ya quedamos pocos. Que digo, ¿cómo será el comentario, el pensamiento de esos representantes de países del primer mundo? ¿Qué dirán de nosotros? Ya, decir, es una aldea esto, ¿no? Esto es una aldea, pobre gente, ¿cómo nos tendrán pena a nosotros al saber que esos son los representantes del pueblo? Y resulta que el pueblo no es así, pues somos más educaditos, bien portados, más gentiles, más hospitalarios, más nobles, ¿no? Y quizás hasta más inteligentes, es posible. Pero lo que le decía, ingeniero, es que de todas maneras esto, para esta aldea que va a gobernar el presidente, que también tuvo su mal comportamiento, ¿le favorece o no? Bueno, ya lo veremos, ¿no? Con el paso de los días, de las semanas, iremos apreciando cómo es el comportamiento de esta alianza a la hora de juzgar a los ministros de Estado, si le van a dejar tranquilos a los ministros o le van a hacer la vida imposible. Es una forma de ayudar a que tenga gobernabilidad. Las iniciativas que tome el presidente de la República, ha anunciado sobre todo iniciativas en materia tributaria, económica, no sé si en temas de seguridad, también debería ser en temas de seguridad. Veamos cuál es el respaldo de ellos y veamos si es a cambio de algo, porque ¿qué pasará si mañana sabemos la agenda del correído, el juicio político a la fiscal general de la Nación, eventualmente ciertas amnistías? Ya veremos cuando ellos planteen sus temas. El tema del Contralor. El tema del Contralor, está en vilo, que debería ya el día martes ser posesionado. ¿Por qué no lo posesionan?
Bueno, digamos que todavía no hemos iniciado trabajo, ¿no? Pero vamos a ver, ya esta semana empezamos a trabajar ya con toda la intensidad del caso, el día lunes y el martes el martes ya seremos convocados seguramente a sesión de pleno. No deberían cobrar, pero bueno, por de acuerdo a lo que usted dice, Sí, claro. que recién la otra semana van a trabajar. Bueno, Así ya es la verdad. Sí, Y van entonces, a trabajar de marjue, sí, y ya. sí, algunas comisiones sé que ya han estado reuniéndose bueno, entonces, pero si ya vamos a entrar al pleno, me parece que una de las primeras acciones que debería poner el presidente de la Asamblea a conocimiento del pleno es la posesión del Contralor del Estado, porque ya está designado. ¿Por qué dilatan eso? Ahí alguien ha presentado el típico, ¿no? Pero Una de acción del correísmo seguramente, no de los socialcristianos, no lo sé. Alguien ha presentado una acción Falconi es de ellos. una acción de protección, ¿no? Entonces, seguramente dirán, es que hay una acción judicial y esperemos a ver cuál es la decisión de la justicia. Probablemente usen ese pretexto para no posesionar al doctor Torres, Mauricio Torres, que ha ganado en legítima lid, claro. y que además ya está designado. Ya está, lo que la Asamblea tiene que hacer es solamente un formalismo, es claro, la posesión. Un protocolo, ¿no? ahí, un protocolo, exactamente, nada más, porque ya está designado, el concurso terminó, ya se emitieron los resultados, se designó al doctor Mauricio Torres como el Contralor General del Estado. Luego vienen estas intervenciones de la justicia en todo ámbito que hoy son un desastre, porque lo que está pasando con la justicia en el Ecuador, doctor, es indignante. Hay jueces buenos, no quiero dejar de mencionarlos, ¿no? Sin duda, pero la imagen de la justicia está muy venida a menos y hay jueces que se prestan para cualquier cosa, ¿no? Con las famosas acciones de protección constitucional liberan delincuentes, impiden posesión de autoridades, ordenan transferencia de recursos al Estado, impiden procesos de terminación de contratos, como nos pasó a nosotros con la vía Chuquiribama, por ejemplo. Entonces hoy los jueces, lo de Safety aquí, entonces los jueces hoy son los que deciden qué se hace en este país, ¿no? Los que gobiernan, claro. Los que realmente gobiernan. Así y es un desastre lo que está pasando, realmente el nivel de deterioro que tiene la justicia hoy día y que le causa tantos problemas al Ecuador es realmente penoso y ese es uno de los temas que deberíamos de enfrentar como Estado, ¿no? ¿Cómo hacemos con un sistema judicial tan deteriorado como el que tenemos, ¿no? Y vea usted, queriendo manipular la elección de jueces para la Corte Nacional de Justicia en la misma onda, ¿no? Entonces seguimos en una aldea, como usted dice, esa aldea en la que hay caciques que quieren ordenar quiénes son jueces y qué tienen que hacer los jueces. No respetamos la institucionalidad de un país, no le queremos dar transparencia al Ecuador, no hay voluntad para darle transparencia al país. Obviamente atrás de la transparencia hay inseguridad, atrás de la falta de transparencia hay inseguridad jurídica, hay desconcierto jurídico, que es uno de los enemigos para atraer inversiones, que es lo que finalmente genera fuentes de empleo. Estas son cosas graves que están pasando en el país. Ojalá una acción conjunta de todas las instancias del Estado podamos tener realmente una actitud diferente y podamos darle la transparencia que necesita tener la justicia en el Ecuador. Había una persona en la línea, perdóneme si algo se retiró. Se retiró. Reitere la llamada, si es tan gentil. No, nos queda poco tiempo. Nos estaba comentando en realidad el ingeniero Dávila sobre lo que está haciendo como asambleísta. Ojalá que el resto también nos pudiera acompañar. Nos está comentando, narrando lo que ha ocurrido en esta semana. Y luego lo de ayer, ¿no? Si quiere comentar lo de ayer. Lo de ayer, ahí la persona en la línea. Buenos días. Sí, buenos días, el señor asambleísta Dávila. Más bien le quiero hacer un comentario acerca de que el señor Dávila también sabe de ese asunto de que el exceso de personal, y este problema es en todas las organizaciones del Estado, municipios y prefecturas. Ajá. Y a veces los gobernantes están limitados por la ley o porque no hay para indemnizar a trabajadores. Y lamentablemente así no hay cómo hacer obras. Uh-huh. Entonces, sí se debería hacer algo, un proyecto de ley para dar esta facilidad
para que, o sea, si es que no hay cómo, o sea, o no se demuestra trabajo, pues lamentablemente se tiene que cerrar la partida de alguna forma, pero algo hay que hacer porque no veo que nadie promueve o hace o tiene la intención de proponer esto. Sí. Muchas gracias. A usted. Permítame Solo la última. felicitarle Ya, al caballero que acaba de llamar. La verdad, Ya. voy a comentarlo, ¿no? Si me permite. Ya, a ver, solo porque está en el celular, buenos días, desde el celular, buenos días, pero así también rapidísimo, también se retiró, allá, muy bien. Sí, doctor, muy yo bien. valoro mucho lo que acaba de señalar el caballero que acaba de intervenir, es decir, es más, usted sabe que una de las propuestas de mi campaña, uno de los temas que está en mi plan de trabajo es precisamente aquello. Y así como digo que la justicia nos queda debiendo y realmente indigna lo que pasa en el sistema judicial con la actitud de muchos jueces, también, doctor Aponte, y esto es muy serio, lo que está pasando en el manejo administrativo del Estado ecuatoriano es un desastre. Es un desastre. ¿Cuánto daño se le hace al Ecuador esto, doctor? Mire, ¿cuánta plata pagamos los ecuatorianos de impuestos? Los paga usted, los pagamos todos. Y ese dinero es distribuido de diferentes maneras. Primero, buena parte de ese dinero es administrado por el gobierno central. Pero una parte, el 21%, exactamente, el 21%, es transferido a los GATS, a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Más el 10% de los ingresos petroleros. Entonces, ese fondito, que es de más o menos 3.200 millones de dólares al año, mire, son 3.200 millones, casi el tamaño del déficit fiscal, ese es el valor que se transfiere cada año a los gobiernos locales. Y miremos cómo están usando los gobiernos locales ese dinero. Es que es el problema. Es que eso ya lo sabe todo el mundo. No, es un desastre, porque es solamente gasto corriente. Y ahora, esa era la última pregunta, ingeniero. Créame, la última pregunta que teníamos para usted por el tiempo, pero no sé si la persona también esperó en esta línea. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. No. Bueno, se retiró. Entonces adiciono ahí, ingeniero, yo, ya para terminar en realidad, porque el tiempo ha concluido. Ahora mismo no les están pagando. ¿Es correcto eso o no? No le están transfiriendo. Es decir, no les están transfiriendo. El gobierno a los GATS. El gobierno a los municipios, Correcto. o GATS, llamémosles Sí. GATS. Ya, ¿qué pasa eso? ¿Qué va a pasar con el gobierno? Porque están yendo a Quito a hacer relajo allá, vamos a reclamar, porque es lo que se sabe. Vamos a ver. Vamos a reclamar. Déjeme allá. terminar la idea. Entonces, doctor, mire, cuando los municipios tuvieran controlado el gasto corriente, es decir, el gasto en salarios, o las prefecturas, harían mucha obra pública. Y la obra pública activa la economía, reactiva la economía. La obra permite que los almacenes vendan más, que se genere mucho empleo, mucha mano de obra, no solamente obreros, también técnicos, laboratorios, alquiler de volquetas, comida, etcétera, etcétera, ¿no? todo. Reactiva la economía y genera fuentes de trabajo. ¿Cuánto el Estado? Y además resuelve problemas de la gente. Si la gente necesita agua potable, calles en buen estado, carreteras, esa obra pública nos da mejor servicio a la sociedad, pero reactiva la economía y genera fuentes de empleo. Pero, y la ley, fíjese cómo es la cosa, ¿no? Otra vez, el COTAD, que es la ley de los GATS, el COTAD dice que los GATS no pueden emplear más del 30% en gasto corriente. Pero como yo ya he vivido adentro, yo ya sé que eso termina siendo una falacia y echa la ley, echa la trampa, porque muchos alcaldes, prefectos, directores financieros, esconden el gasto corriente, que está altísimo, lo esconden como gasto de inversión, ¿no? Solamente es cuestión de una partida contable, es cuestión de meter en un departamento que supuestamente es de inversión, y entonces le esconden y le hacen pasar como gasto de inversión. ¿Dónde está la Contraloría en esos controles? No lo veo. No veo a la Contraloría cuestionando una violación de la ley al sobrepasar el 30% de gasto corriente. Como ya está hecha la trampa, entonces yo le planteé durante la campaña, y lo voy a hacer, una reforma al COTAD que diga que el gasto de los gobiernos locales no puede ser más allá de un 30%. No voy a poner en gasto corriente, le voy a cambiar la palabra gasto corriente por gasto salarial, para que dejen de esconderle al gasto corriente como gasto de inversión. Entonces no se puede gastar más no se podrá
gastar más del 30, póngale 40, esto lo vamos a estudiar con mi personal, vamos a estudiar, no se podrá gastar más del 30% en salarios, para que el 70% del presupuesto de los GATS sea efectivamente destinado a obra pública, a inversión pública. Lo que pasa en Loja es un desastre, y no estoy hablando del actual alcalde porque no es responsabilidad de él, hay que ser justos. Todo. Creo que lo ahondado me dicen, pero viene desde hace muchos años. Es que ese es el plus. No es culpa del señor alcalde. Sí, pero lo encuentran en una tragedia al municipio y todavía le cargan más. Es que ese es el problema. Sí. Yo el otro día estaba conversando algo en Quito, el municipio de Quito tiene más de 20.000 empleados. Una locura. No. Usted ve todas las calles de Quito, un desastre, ¿no? Trabajamos solo para los empleados públicos. Solo para pagar empleados públicos. Todo el mundo dice, me voy a Quito, allá hay trabajo. Y en todos los municipios pasa esto, ¿no? Y en muchas prefecturas también. Entonces lo que decía el caballero, el señor que intervino, es absolutamente cierto. Y no solo eso, ojalá se pueda, yo estoy tratando, estoy pensando, ojalá le podamos poner también un límite al gobierno central, porque pasa lo mismo en el gobierno central. Y si no, miremos el IES, doctor, el IES es una tragedia, porque en el año 2007 el IES tenía 8.000 empleados en todo el Ecuador, y hoy el IES tiene 37.000 empleados. Entonces, esa es una tragedia para todos los afiliados al Seguro Social. El dinero para la salud, para los hospitales, para los medicamentos, el dinero para los jubilados, para las pensiones, se está comiendo una burocracia enorme, desmedida, insaciable, costosa, que fue generada en aquellos años de la Revolución Ciudadana. Y no solo ahí, vaya a haber ministerios, instituciones, el gasto corriente del país. ¿Por qué? Porque había que meter empleados a trabajar en el gobierno para que después salgan a las manifestaciones a defenderme a mí. O a la reelección. Ingeniero, su compañero está asustado, lo noto, porque no le llegan las transferencias. Claro. Entonces, ahora viene esto. Entonces, el presidente Noboa ha dado un discurso fuera de los vocativos de 7 minutos, ¿no? 7 minutos 20 segundos, dice, ¿no? Estaba escuchando. Que debe ser el discurso presidencial más corto en la historia de la humanidad, creo yo. Eso debe ser en ninguna parte del mundo. Y dicen que en ese discurso se violó un artículo de la Constitución. Que tiene que presentar su plan, sus propuestas, claro, sus objetivos. Claro, es obligación. Sí. O sea, no es discrecional. Sí. Pero bueno. Ese es el punto. Sí. Entonces, claro, una de las cosas que el Ecuador no escuchó es, a ver, él sabe que está recibiendo un país, doctor, con un déficit fiscal dicen que son 5.000, tal vez 6.000 millones de dólares. Ahí están las deudas a los GATS, entre otras cosas. Y escuchaba anteayer, que lo que le entrega en caja a Guillermo Lazo son 180, 190 millones de dólares en caja, ¿no? Y usted sabe que solamente para pagar sueldos, ¿sabe cuánto se necesita en el país para pagar sueldos cada mes? ¿Usted sí sabe? 900 millones de dólares se necesita cada mes para pagar sueldos a la burocracia, doctor. Ingeniero, antes que se nos vaya, clarísimo, dice aquí, tenemos la Constitución, artículo 147, numeral 2. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio. Dicen que prescindió este artículo de la Constitución, este numeral particularmente, y ese es un problema. Gracias, ingeniero. Entonces, si hay un problema económico muy grave, doctor. Yo supongo, porque pensando, que lo primero que el presidente va a hacer, creo yo, va a tomarse una parte de las reservas monetarias para poder pagar sueldos de noviembre y diciembre. Entiendo que eso podría ocurrir, y quizás para pagar algo de las deudas que tiene. ¿Qué consecuencias traerá eso? Eso tiene otras consecuencias, pero sobre todo lo más preocupante es, bueno, tiene el año 2024 por delante, y cómo va a corregir ese déficit en el año 2024. Ahí son las decisiones que debe tomar, y a veces quizás él va a encontrar que gobernar es mucho más difícil de lo que puede él plantearlo en un discurso tan corto, o lo que alguien hace por criticar. El país tiene problemas muy serios, muy profundos, que ojalá pueda él resolverlos, ayudar a ponerlo al país en el camino de solución de esos problemas, y creo que ahí tenemos que ayudar patrióticamente para mejorar la situación del país. Es uno de los retos que tiene el presidente. Gracias, y esperemos que le vaya bien. Gracias, ingeniero. Gracias. Pausa, regresamos.